Bueno, gracias a Dios por sus vidas. Vamos a orar en esta ocasión por la enseñanza que tenemos. En esta ocasión les había anticipado que vamos a tratar el tema de entender qué es el Evangelio para después de tener la capacidad de entenderlo, también habiendo entendido esto, tener la capacidad de compartirlo. Miren, este librito se llama El Evangelio de Cristo Jesús. Es un mini libro, no se ve, está muy delgadito, está chiquito y se los presenté como una opción de quienes pudieran adquirirlo y si no, después yo lo consigo. De igual forma, si toman nota de lo que vamos a ir trabajando, podrían darse cuenta que tiene una secuencia bastante lógica y bastante buena para poder entender y evidentemente es una forma que quizá podríamos tomar para poder discipular a otras personas. Pero antes de eso vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude, que nos bendiga y que su misericordia se continúe con nosotros. Oramos. Padre, te agradezco, Señor, que eres tan bueno, misericordioso y compasivo, que bendices nuestras vidas y que nos das la bendición de poder conectarnos por medio de Internet. Gracias por mis hermanas, gracias por sus vidas y gracias por aquellos que verán este material. Te ruego que pueda ser de bastante bendición, Señor, lo que tú has dispuesto en esta mañana y sea para gloria y honra de tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, hay a lo largo de la historia, sabemos que la iglesia no tiene poco tiempo, la iglesia de Cristo tiene 2000 años en la tierra, desde que el Espíritu Santo fue enviado en el día del Pentecostés y impregnó a los hombres, a aquellos apóstoles, de su poder, de su gloria, pero principalmente no era un poder que era para hacer, digamos, para obtener riquezas, para obtener bienes, ni siquiera para obtener fama, inclusive ni siquiera para hacer grandes proezas o milagros, que en un principio sí acompañaron a los apóstoles, particularmente Pedro, Pablo, en algunas sanidades, pero ustedes se darán cuenta que la tendencia, inclusive al final del libro de los Hechos y a lo largo de toda la Biblia, no es particularmente el que haya manifestaciones milagrosas, sino es la predicación del Evangelio, las buenas noticias, el poder alcanzar a los perdidos y entre muchas otras cosas que a veces podemos enfocarnos tanto en ser librados del infierno, lo que somos llamados a proclamar es la gloria de Cristo por medio de la salvación. Es decir, su evangelio conlleva que nosotros glorifiquemos a Dios y que ese es el propósito de nuestra existencia, la gloria a Dios. Entonces, un pretexto que estábamos leyendo, e inclusive abordamos el día, no recuerdo si el domingo, pero sí fuimos a Hechos capítulo número 1 y veíamos cómo por ejemplo, aquí en el versículo 4, capítulo 1 de Hechos, versículo 4, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y la clase anterior, que fue el día martes, concluíamos en el hecho de que es el Espíritu Santo el que nos brinda el poder y evidentemente es el que tiene el poder para convencer a las personas. Nosotros debemos ser fieles y eficaces, eh, ministros del Evangelio, poder compartirlo tal cual está en la Biblia y transmitirlo de esa forma, de tal manera que el que va a convencer y cambiar la mente de las personas es el Espíritu Santo. Bueno, aquí está este versículo, luego dice el 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? El Señor les contesta, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el énfasis de ser testigos de Cristo es ser testigos de su muerte, sepultura y resurrección, que van fuertemente ligados a lo que es el Evangelio. Hemos concluido que una forma errónea de evangelizar es prometerle a las personas que todo va a estar bien, es prometerle que todo va a salir bien en cuanto a sus sanidades, en cuanto a su economía, en cuanto a su matrimonio. Dios puede hacerlo, pero no es el mensaje del evangelio. Y cuando se predica de forma errónea, las personas tienen una percepción errónea de lo que es el cristianismo, de lo que es el evangelio y de quién es Dios.
puede interpretarse como un Dios que está a la orden de todas nuestras solicitudes y que aunque fueran fuera de su voluntad, pues aún Dios nos los dará. Comúnmente hay un versículo que es que está en el Salmo 20 y ustedes lo habrán escuchado que dice referente a Dios cumpla todas las peticiones de tu corazón. Y es algo que sí nosotros oramos, pero el mismo énfasis es que esas peticiones evidentemente van a estar alineadas a su voluntad. Que todo lo que pidamos sea conforme a su gloria y conforme a su preciosa voluntad. Y en ese sentido, eh, una persona que puede pedir un automóvil y lo pide para su propio deleite, gozo y disfrute, pues puede que sea una actitud egoísta, ¿no? Pero si realmente es una persona que necesita, que necesita un medio de transporte, pues puede orar de esta manera: Señor, necesito un auto para poder ir a trabajar, para poder transportarme, para llevar a mi familia, para poder, y sobre todo si vive en una zona apartada de la ciudad, es una petición totalmente idónea quizá para el trabajo. Entonces, es una petición que puede ser bien recibida, hay una buena razón para hacerlo. Bueno, dentro de eso, regresando otra vez al tema del Evangelio, puede haber un desvío, se puede presentar una distorsión en el Evangelio, puede que surja también un caso que narraba el pastor Miguel Núñez respecto cuando vienen unos misioneros a la República Dominicana, a Santo Domingo, y vienen y organizan un partido de béisbol con personas inconversas, y en ese partido lo invitan a él, no para jugar, sino para que tradujera, porque vienen misioneros americanos o norteamericanos, y al final del partido se reúnen todos y están traduciendo, y lo que les dicen a ellos es que ellos van a orar para que ellos reciban a Cristo en su corazón. Y después les dan un papelito o una, sí, una tarjeta donde ellos afirmen o escriban si ellos ha sido positiva su petición, o perdón, ha sido afirmativa su aceptación o no acerca de Cristo. El caso es que al final de cuentas estos misioneros iban a regresar con la noticia de que 10 personas habían dicho que sí habían aceptado a Cristo. Pero hermanos, en ese momento nunca se proclamó el Evangelio, porque es un punto que habíamos visto. El Evangelio es una proclamación de la gloria de Cristo por medio de el juicio, es decir, el juicio que vino a Jesucristo como el unigénito y como el sustituto de nosotros, es lo que produjo el hecho mismo de que pudiésemos venir a la salvación. Y bueno, vamos a entrar en materia, vamos a empezar a trabajar el libro, y no sé si hasta este momento tienen alguna pregunta. Me gustaría que si la hay, levantasen la mano o tomaran el tiempo, y si no, continuemos. Ninguna, hermana Anita. Perdone que siempre la tome al principio. Es que se llama Ana. No, hermano, ahorita va a empezar con el pequeño libro que dice que lo consiguiéramos. Ajá, pero si no lo pueden conseguir, solamente tome nota. Ok, muchas gracias. Sí. Bueno, el contenido de este libro es una sencilla exposición del Evangelio, y dentro de su contenido o índice, el primer punto habla acerca del carácter de Dios. Y esto es bastante importante en el hecho mismo de que cuando nosotros hablamos a Dios a las personas ellas mismas han creado o generado un concepto de Dios. A veces se refieren a Dios como el universo, como el destino, y muchas veces las personas creen en Dios, pero es el Dios que ellos han adaptado a su entendimiento. No es el Dios de la Biblia. Hablan, y lo hemos comentado muchas veces, que es un Dios de amor, y sí es un Dios de amor, pero entonces ellas no logran concebir cómo es que es un Dios de amor que va a castigar a las personas en el infierno, cómo es un Dios de amor que va a destruir o va a juzgar a la humanidad. Ellos toman un concepto del amor un poco romántico, como tipo las novelas de Televisa, y no hay un concepto claro o una claridad de la persona de Dios. Nosotros sabemos que Dios se revela en su palabra, y por medio de la escritura nosotros podemos conocer a Dios mismo. Y una de las cosas es que tenemos que puntualizar
es que no podemos entender el Evangelio si no tenemos un claro y buen concepto de Dios y su persona. En este sentido, otras ocasiones hemos hablado acerca de los atributos de Dios, es decir, aquellas características que le hacen propiamente ser Dios. Nosotros tenemos algunas características, algunos podemos ser muy serios o sobrios, como mencionábamos hace rato en la oración. Podemos ser muy alegres, muy llenos de gracia, que le caemos bien a la gente. Podemos ser, no sé, quizá amargados, no queremos, no nos gusta la gente, no nos gustan las personas y queremos siempre estar solos. O sea, y tenemos varias características, podemos ser amables, podemos ser inteligentes, son atributos que nos identifican y que nos hacen ser propiamente quienes somos. Cuando yo me refiero a los atributos de Dios, son aquellos atributos que se hacen referencia propiamente y que pertenecen a Dios. Uno de ellos es su omnipotencia, es Dios todopoderoso, omnipresencia, está en todas partes, omnisciencia, Dios sabe y conoce todas las cosas. Podemos ver que también el amor es un atributo de Él, la misericordia es un atributo de Él, la inmutabilidad, a eso me refiero que Dios no cambia, Dios es el mismo de tiempos, generaciones y ciclos. Entonces son atributos que le hacen ser propiamente Dios. Hay atributos que son exclusivos de Él, como su poder, su gloria, su majestad, y otras que pueden ser comunicables a nosotros. Es decir, nosotros somos personas que amamos, que podemos tener misericordia de las personas, que podemos expresar bondad, que podemos inclusive eh, tener enojo. Dios es un Dios no que se enoje como una expresión de sentimientos o emociones, sino que es un Dios de ira. Y en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer para poder comprender quién es Dios y presentar a las personas un Dios correcto, no conforme lo ha concebido, es conocer particularmente tres de estos atributos. En primera instancia, el amor, su santidad y también la justicia. Entonces, el Evangelio, cuando nosotros hablamos de él, es la intervención que Dios ha hecho en el mundo caído para brindar esperanza. Entonces, el carácter de Dios, aquí Paul Washer escribe, para entender el Evangelio debemos entender algo sobre Dios. Dios no es una fuerza impersonal ni una energía a nuestro alrededor, sino el creador y señor de todo. Y bueno, sabemos que Dios, les he mencionado varios atributos que le hacen ser propiamente Dios. Es un Dios trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es ese aspecto donde Dios es uno en esencia y tres en persona. Es un tema que ya hemos abordado en otras ocasiones, pero si llega a haber preguntas, pueden hacerlas y si no, personalmente lo pueden expresar. Bueno, hermano, por favor, explíqueme qué es eso de la eternidad y lo trabajamos. Sin embargo, abordando los temas que podríamos enumerar, que ustedes pudieran enlistar, pueden poner carácter de Dios y tres atributos que vamos a ver es primeramente el amor. Dios es amor, es lo que la Biblia afirma, por ejemplo, en la primera carta de Juan, capítulo número 4, versículo 8, y es algo que es indudable, Dios es amor, Dios ama. Pasajes como el que sabemos de memoria, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, porque para que todos los que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Entonces, Dios es amor, Dios ama su creación, Dios ama las cosas, porque Génesis nos expresa en el capítulo 1 que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bueno en gran manera, y evidentemente todo lo que hace, lo hace en perfección. Entonces es importante que nosotros entendamos que el amor de Dios es mucho más que una actitud, no es una emoción, no es algo que Él hace, sino es algo que Él es, tal como lo afirma este pasaje que les dije de primera de Juan 4:8, primera carta de Juan 4:8. Dios, la Biblia afirma y ese pasaje que Dios es amor, y para ir enfatizando, Dios y su amor, o Él como amor, no es una emoción, no es una actitud, no es algo que Él hace, sino algo que Él es. Él es amor, es su propia naturaleza. Dios no solo ama, sino que Él es amor. Y hay muchos versículos que hablan de eso. Por ejemplo, primera carta de Juan 4:8, que es lo que estábamos mencionando, dice el versículo: del que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor.
También hay muchos otros pasajes, por ejemplo, muy semejantes, donde habla de esa clemencia, esa misericordia, esa piedad que Dios tiene hacia la humanidad. Por ejemplo, Salmos 103:8, Éxodo 34:6, Salmos 86:15 y Salmos 145:8. Todos esos pasajes hablan, por ejemplo, una expresión algo así como misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Entonces Dios es amor misericordioso, clemente. Y son aspectos que son muy comunes a nosotros, cosas que hemos escuchado desde los púlpitos, en las predicaciones, en las enseñanzas, y que propiamente la mayor parte de la gente identifica que Dios es amor. Ahora, Isaías 30, versículo 18 dice, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todos esos pasajes hablan acerca del amor de Dios y es algo que es innegable. Si ustedes, hermanas, yo creo que sí, han leído Primera de Corintios, capítulo número 13, saben que es un poema y una descripción que el apóstol Pablo hace acerca del amor, que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no busca lo suyo, sino que es sufrido. Y es un amor sacrificial, un amor que da y no que busca solamente recibir, un amor que es un amor que se entrega. Inclusive cuando la Biblia nos llama como esposos a amar a nuestras esposas, en Efesios capítulo número 5, versículo 20, en adelante, nos hace referencia a que ames de forma romántica, de forma eh, claro, podríamos profundizar más adelante en otras formas del matrimonio, pero básicamente el amor del esposo hacia la esposa es un amor en servicio, es un amor en liderazgo, es un amor sacrificial, un amor que sirve y que se entrega. Después ahondaremos, si se da oportunidad, en temas que tienen que ver con aspectos del matrimonio, pero básicamente el marido es un servidor de su propia esposa y nos pone de ejemplo, así como Cristo se entregó por la iglesia, santificándola, purificándola y haciéndola acepta para Él o preparándola como una iglesia santa y sin mancha. Así es una semejanza o un llamado que el esposo de esa forma pueda amar, sustentar y proveer a su esposa tanto en los aspectos económicos, físicos y emocionales. El marido es un líder, pero es un líder no que se impone por encima y en abuso de la esposa o de la mujer, sino que sirve a ella. Entonces, el énfasis que tiene la Biblia de un amor es un amor que realmente es un amor que emana de Dios y, como les digo, el amor es algo que nosotros podemos recibir de Dios, porque Dios es amor y que nosotros podemos dar a otras personas. Inclusive el énfasis que tenemos en la Biblia es que amemos a Dios por sobre todas las cosas, que lo amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Ahí enfatiza varias partes de nosotros, no propiamente que sean partes en las cuales estemos divididos, pero sí hace referencia a que nuestra mente esté completamente inundada de la palabra de Dios y de su presencia, que todo nuestro ser esté consciente de la gloria de Dios y que le amemos por sobre todas las cosas y que amemos a los demás, que amemos a nuestros prójimos. Entonces, este punto es fácil de entender porque todos conocemos estos pasajes, los hemos escuchado y propiamente es lo más común, pero logren identificar que cuando hablamos en ese sentido del amor de Dios, no es un sentimiento, no es una actitud, no es una emoción, Dios es amor en esencia. Bueno, ahora, otro atributo que Dios tiene, en segundo punto, es que Dios es un Dios santo. Y hay infinidad de pasajes que hablan acerca de la santidad de Dios. Por ejemplo, aquí uno que es bastante característico es Isaías 6:3, donde hay una visión que está teniendo Isaías, y están seres angelicales, que son los serafines, que tienen una descripción bastante difícil de entender, con 6 alas, que tenían 2 con las cuales volaban, 2 con las cuales cubrían sus rostros, 2 con las cuales eh, cubrían sus pies, y cantaban, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos. Entonces, muchas veces nosotros hemos identificado que la palabra santo
en el concepto mismo y origen de la palabra, quiere decir apartado. Dentro de una idiosincrasia o quizá de una cultura católica, la gente entenderá que un santo es una persona o un hombre o mujer que durante su vida tuvo un exceso de buenas obras y que por consiguiente ese superávit de buenas obras le llevó a ser beatificado, tiene un acceso directamente ante Dios, no tuvo que pasar por purgatorio, va directamente al cielo y es una persona que es un intermediario, de tal manera que por eso se le beatifica, se le atribuyen milagros y se le llaman a los famosos santos de devoción, pero en el sentido propio de la palabra y conforme la Biblia lo enseña, tiene que ver con un concepto que tiene que ver con ser separado o apartado de el mundo de los goces o de las cosas que inclusive pueden ser lícitas, no que sean pecado, pero que muchas veces pueden ser estorbo a nosotros. Por eso que Romanos 12 los primeros versículos hablan de que nos despojemos del pecado, del peso y del pecado que nos asedia. Dos cosas, el peso que puede estorbarnos dentro de una carrera o de nuestra vida cristiana y del pecado. Actitudes, hábitos que tenemos nosotros o quizá distracciones, hobbies, que propiamente no son pecados. Hacer deporte no es un pecado, inclusive es sano, pero el afanarnos en ello sí llega a ser llega a ser algo que puede limitarnos o sentarme y ver un partido de fútbol cuando 2 horas puedo ocuparlas en otras cosas más productivas que simplemente estar ahí. No es pecado propiamente, pero ciertamente puede llevarme al pecado, al ocio o a otro tipo de situaciones como la que hemos mencionado. Entonces, apartarnos de cosas que pueden ser lícitas y que pueden ser no pecado, pero que nos van a retrasar o nos van a impedir un crecimiento pleno de nuestra fe. Y en ese sentido, eso es lo que concierne a nosotros. La Biblia nos llama a nosotros a ser santos, a ser personas que nos santifiquemos, que nos apartemos de este mundo, nos desconectemos y nos nutramos de lo que es propiamente agradable, que cultivemos una mente bíblica, que durante toda la semana nuestra mente está recibiendo información del trabajo, de la familia, de las actividades de los, no sé, de la colonia, de los vecinos, de los noticieros, de todo el entorno del mundo y muy pocas veces estamos siendo personas que estemos nutriendo, incentivando una lectura con entendimiento de la palabra, que podamos quizá memorizar palabra, que podamos, como les he dicho, escribir un diario de nuestras oraciones, que estemos hablando con otras personas de la palabra o que estemos compartiendo propiamente el Evangelio. La mayor parte de las veces no lo hacemos o no lo hacen las personas y es a lo que somos llamados. Y es por eso que nuestra condición espiritual hay un desequilibrio y hay una desnutrición espiritual. De tal manera que muchas veces nos enfriamos, tenemos apatía, por ejemplo, no tenemos importancia en las cosas de Dios o tenemos oportunidad de compartir a alguien y no lo hacemos y nos vamos adaptando más al mundo y al pecado y a sus deleites, de tal manera que eso es lo que nos lleva al punto de quiebre, porque nos olvidamos de nutrirnos, nos somos anémicos espirituales, de tal manera que vienen en ese sentido muchas cosas que no son adecuadas para un creyente. Y nosotros tenemos que tener una dosis firme y fuerte de la palabra constante y una buena nutrición de la palabra para poder entonces que nuestra mente sea una mente sembrada en los aspectos bíblicos. En ese sentido, eh, es lo que representa santo o santidad a nosotros. Bueno, pero estamos hablando de Dios. Cuando la Biblia se refiere a Dios respecto a que Él es santo, son dos aspectos que tendríamos que considerar. El primero de ellos, cuando la Biblia se refiere a Dios en su condición como santo, 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 es que Dios está por encima de todas las cosas, se está refiriendo a su condición en la cual es completamente soberano, excelso, magnífico. Cuando esos ángeles están cantando santo, 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 o nosotros cantamos el himno santo, 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 Señor omnipotente. Siempre el labio mío flores te dará. Y seguimos cantando, es una forma en la cual nosotros estamos exaltando su majestad. Entonces estamos viendo que santo se refiere
a esa majestad y gloria que propiamente emanan del Señor. Entonces, es su forma o su esplendor. Él es creador de todas las cosas. Un segundo punto en la cual la santidad de Dios se refiere en relación, evidentemente, a Dios, es que está por encima de todas las cosas y que está separado de toda corrupción. Muchas veces el sol es una buena forma de explicar qué es la santidad de Dios. Nosotros vivimos en el sistema o en el sistema solar, en esta galaxia, y sabemos que el movimiento de los planetas son alrededor del Sol y que la ubicación de nuestro planeta Tierra está exactamente en una posición que permite la vida en este planeta, que la cual no hay en otros planetas, aunque claro, existe una teoría y que los marcianos y que cosas de ese tipo, pues no hay una garantía, no hay algo, evidencia sólida, simplemente son especulaciones. El caso es que científicamente está establecido que no hay seres o no hay vida en otros planetas, pero la Tierra sí. ¿Por qué? Porque el Sol está exactamente, como les decía, en una posición que permite que estén llegando los rayos solares y que incluso nuestro planeta tiene una atmósfera que sirve como esa, bueno, la capa de ozono que como que filtra los rayos solares y que no entran en toda su potencia. Y es, eh, es de entender cada uno de nosotros que si nosotros como planeta nos acercásemos un poco al Sol, seríamos fulminados. Es decir, cuando una persona en el Antiguo Testamento se encontraba en la presencia de Dios, había que temer. Recordarán pasajes como Éxodo 3, cuando Moisés está viendo la zarza ardiendo y el Señor desde la zarza le dice: Moisés, quítate las sandalias porque la tierra que estás pisando o que vas a pisar es tierra santa. Otros momentos, por ejemplo, en el caso que de Isaías capítulo número 6, Isaías capítulo número 6, si ustedes quieren buscar el libro del profeta Isaías y tienen esa posibilidad, en el capítulo número 6 dice el versículo 1: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban, y el uno al otro daban voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Lo que está viendo Isaías es una manifestación gloriosa del Señor, una visión donde la descripción de estos seres angelicales cantando, el Señor alto sentado sobre un trono sublime y que sus vestidos caían sobre lo que es el templo, o el templo siendo un trono de Dios, y era una descripción magnífica, gloriosa, que este hombre, cuando vemos el versículo número 5, dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Lo que está expresando aquí Isaías es que él dice: yo ya estoy fulminado, yo estoy muerto, mis ojos están viendo esta visión, no me queda más que reconocer que soy inmundo de labios y que esa inmundicia me va a matar. En ese sentido es que cuando nosotros nos acercamos al sol, el sol es necesario para la vida, pero el sol fulmina, acaba, destruye todo lo que se acerca al sol. Es destruido por esa misma potencia que tiene. E Isaías sabe esto respecto a Dios, y ejemplos, por ejemplo, cuando estamos en Números 10, que los dos hijos de Aarón presentan un fuego extraño y en ese momento son fulminados. Usa que cuando David está transportando el arca del pacto y toca el arca y él cae muerto porque pensó que la tierra o sus manos eran más santas que la tierra que la tomó. Entonces son actitudes donde la santidad de Dios fulminaron a aquellas personas o aquellas personas que se acercaron de una forma incorrecta. Ahora Isaías sabe que él no debiera estar ahí, pero lo que está ocurriendo es que esa santidad, en lugar de fulminarle, lo que va a hacer es purificarlo. Dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando sobre él, o tomando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó mis labios, y es quitada mi culpa, y limpio mi pecado. Entonces ese tizón, o ese fuego, o carbón encendido, es llevado y purifica a Isaías de tal manera que lo hace aceptable.
a, a la presencia del Dios Santo, Santo, Santo. Entonces, esto es importante entenderlo respecto a Dios, porque vemos versículos como por ejemplo Isaías 6:3, dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 que es lo que acabamos de leer. Ahora, primera carta de Juan 1:5 dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El versículo, el Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Salmo 5:4, porque tú eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Todos estos versículos y el énfasis de la santidad de Dios tienen que ver con el hecho mismo de que Dios no habita en él nada inmundo o nada que tenga impureza o todo aquello que sea corrupto, sino todo lo que le rodea es santidad, es gloria, es majestad. Y aquello que es inmundo no tiene parte ni suerte. Es por ello que nosotros como creyentes somos llamados a alejarnos del pecado que es ofensivo a Dios y mantenernos en santidad. La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios y nos llama a vivir en una vida en la cual podamos consagrar todo nuestro ser eh, eh, en ese sentido de poder ser aceptables al Señor. Y entender esto, esa santidad es algo que Dios nos concede, es un atributo de Dios, que Dios lo comunica a nosotros y que tanto podemos ser y practicar tanto el amor como la santidad. Entonces, entendido esto, Dios es amor y ama de una forma que solamente Él puede hacerlo. Dios es santo y en su condición de santo Él es glorioso, majestuoso y nada inmundo hay cerca de Él. Y el tercer atributo es la justicia. Dios es justo. La palabra justo nos habla de excelencia moral de Dios, que Dios es moralmente justo, es íntegro, y de acuerdo con la Biblia, Dios es un ser absolutamente justo y siempre actúa de manera que es perfectamente consciente o consistente con quien Él es. Y es aquí donde empiezan los conflictos, porque las personas empiezan a hablar, bueno, Dios es amor, pero ¿por qué va a castigar a la gente? Bueno, nosotros tendríamos que considerar para entender que esos puntos que tienen que ver con Dios, que Dios es plenamente justo, no hay ninguna incongruencia con Él jamás comete una injusticia, y aquí empezarían esos puntos donde la gente empieza a cuestionar a Dios. Bueno, si Dios existe, ¿por qué no acaba con la maldad? Si Dios existe, ¿por qué permite que las personas sufran? Si Dios es justo y Dios es amor, perdón, si Dios es amor, ¿por qué permite que yo padezca? Bueno, aquí vamos a considerar varios versículos, por ejemplo, Salmos 11:7 dicen, porque Jehová es justo y ama la justicia. Lo repito, porque Jehová es justo y ama la justicia. Y eso es algo que naturalmente todos queremos. Cuando nosotros vemos los noticieros, y en el noticiero pasa, no sé, que alguien asaltó y detuvieron a un asaltante, pero que a los pocos tiempos salió libre, todos diríamos, esto es injusto. Cuando vemos a, no sé, un delincuente que compra a los jueces y que después anda haciendo de las suyas otra vez, decimos, esto es injusto, ¿por qué lo dejaron salir? Cuando una persona es juzgada o se le atribuyen cosas que no hizo, eso decimos es injusto. Entonces nosotros, tanto como Dios, amamos la justicia. Entonces, inclusive nuestra tendencia cuando elegimos autoridades o como debiera ser es que buscamos que haya justicia. Nosotros constantemente hacemos una comparativa. No, es que si esto pasara en Estados Unidos o que si pasara bajo el gobierno democrático de los Estados Unidos, pues no sería de la misma forma como lo estamos viviendo aquí en México. Entonces nuestra tendencia siempre es a anhelar la justicia y lo que es correcto y lo que es bueno, en cuanto a aspectos evidentemente que tienen que ver con estos temas de justicia. Pero vean, no terminé de leer este versículo. Este versículo dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. El hombre recto mirará su rostro. Evidentemente es lo que estábamos mencionando hace rato con respecto a la santidad. Ser santos porque soy santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces Dios demanda de nosotros que practicamos justicia y practiquemos su santidad. Vean lo que dice Deuteronomio 32:4. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Y Él es justo y
recto. Es Deuteronomio 32:4. Entonces, la justicia de Dios no solo describe su carácter, sino también su relación con la creación. Es decir, la Biblia nos describe que Dios es santo, justo, recto, pero que la relación entre Dios y la creación, que somos nosotros, también demanda que seamos rectos, justos e íntegros delante del Señor. Lo que conlleva a entender que, de acuerdo a la Biblia, Dios ha revelado su voluntad a todas las personas a través de la creación. Esto es interesante. Eh, Dios muestra su ser, o se revela, o se da a conocer por medio de dos formas. Quizá algunos lo recordarán. Lo que entendemos como su revelación general. Se da a conocer por medio de las cosas creadas. Inclusive uno de los versículos que les pedí que memorizaran, según la lista que les entregué, es Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, ese versículo habla acerca de esa majestad y gloria de Dios, y cómo Dios mismo, por medio de las cosas creadas de la naturaleza, Dios mismo se da a conocer que Él existe, que Él es Dios, que hay un Dios, que hay alguien que creó todas esas cosas. En Romanos capítulo número 1, de los versículos 20 al 32, constantemente está expresando que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se han hecho claramente visibles por medio de las cosas creadas. Cuando vemos el sol, las estrellas, las galaxias, los sistemas solares, los soles, todo lo que es los animales, nuestro mismo cuerpo, nuestra misma condición humana, anatómica, fisiológica, vemos una complejidad y decimos esto no puede ser simplemente por el azar de una mezcla eh, quizá ahí que surgió después de tantos millones de años y que de repente surgió unos seres humanos tan perfectos, tan idóneos, y perfectos me refiero en cuanto a relación a la imagen de Dios, sino en cuanto a esta maquinaria que Dios nos ha dado un cuerpo correctamente establecido o formado con organismos, con células, con moléculas, con ADN, y que evidentemente tiene un equilibrio, un sistema inmunológico, un cerebro que controla todas las cosas, y lo mismo lo vemos con todas las cosas creadas. Es algo complejísimo. Yo no podría decir que este teléfono que nosotros lo llamamos inteligente o estos aparatos simplemente ocurrieron así como que por accidente, sino que fue algo que tenemos que saber que hubo un diseñador y alguien que intervino para poder crear. Entonces todo esto nosotros entendemos, y la gente y la humanidad, conforme la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación. Entonces, en ese sentido, Dios se revela, o lo que conocemos como la revelación general. La revelación específica es la Biblia. La Biblia se da a conocer por medio de su palabra. Y en su palabra, que es de forma específica como nosotros conocemos a Dios, sus atributos, su persona, es que nosotros podemos considerar el hecho mismo de que Dios juzgará a cada persona según el estándar que les ha sido revelado. Es decir, vendrá un día en que Dios juzgará a cada uno de acuerdo con los estándares estrictos de su justicia y de equidad, recompensando lo bueno que se ha hecho y castigando lo malo. Entonces, la Biblia afirma, hermanas, que no hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien tenga temor de Dios en sus corazones. Nosotros tenemos que reconocer que nuestra condición, nuestra inclinación es al pecado. Nuestra inclinación es aquello que es ofensivo a Dios. El ser humano, por naturaleza, en su naturaleza humana, desde hace rato, su carne, esa predisposición a hacer lo malo, nosotros no tenemos forma de cual decir yo soy justo, yo soy íntegro, yo soy santo, sino que vamos a ver Salmos 9, 7 y 8 dice de esta manera: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Sí, el Señor, nosotros en base a nuestra justicia y en base quizá a nuestras obras, vamos a decirlo de esta manera, eh, el Señor juzgara nuestras vidas, realmente ninguno de nosotros podría ser salvo, ninguno. ¿Por qué? Porque todos tenemos pecados, pensamientos, actitudes, acciones, criterios, pensamientos, formas que van contrarias a la palabra de Dios. De tal manera que por mis buenas acciones no me puedo salvar.
Dentro de la teología católica, la salvación se basa en cuanto la gente pueda hacer. Se basa en cumplir los sacramentos, en participar de todos los elementos, o la mayor parte, mayor, o lo que mayormente posible pudimos participar de las misas, de las buenas acciones. Y al cabo, si no me alcanza, pues bueno, voy al purgatorio y mi familia va a rezar y va a hacer las misas y todo eso para que mi alma salga del purgatorio y entonces yo pase o purgue en menor cantidad de tiempo en ese lugar, según evidentemente la doctrina católica. Pero a fin de cuentas, todas las religiones, tanto el catolicismo, el judaísmo, el islamismo, se basa en cuanto yo hago. Y el cristianismo se basa más que nada en cuanto a lo que ya ha hecho Cristo por nosotros y en la fe que depositamos en Él. Esos temas de la justicia son bastante que tenemos que entender. Por ejemplo, Proverbios 5:21, Eclesiastés 12:14 y Hebreos 4:13 hablan un tema en común. Porque Dios traerá toda obra a juicio justa, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eh, Dice otro texto en Jeremías: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es decir, si nosotros tuviésemos una situación en la cual uno se pudiesen ver otras personas, lo que pensamos en el transcurso del día, lo que a veces hablamos, lo que a veces hacemos en oculto, pues evidentemente seríamos totalmente avergonzados por nuestra condición, seríamos evidenciados y realmente ninguna persona puede decir que es buena persona. Quizá es amable, es atenta, pero no lo conocemos al 100%. Y muchas veces catalogamos, no, es que es una buena persona, es una buena mujer. Bueno, lo que la Biblia me afirma es que no hay justo ni uno. Eso lo encontramos en Romanos 3:10. Es decir, a lo que vemos, en cuanto a su justicia, todos somos declarados injustos delante de Dios. Y el Señor juzgará con justicia lo que hemos leído en los pasajes. A veces a las personas no les gusta o no les cuadra esto, pero nosotros hemos explicado de esta manera. Y cuando nosotros expresamos que amamos, por ejemplo, a los niños, y los niños son nos gustan los niños, pues son tiernos, son amables, son inocentes, juegan, ríen. Ustedes tuvieron hijos cuando eran niños, o Gabriel, por ejemplo, es un niño, o seres que aman, ustedes les aman. Pero si alguien les hace daño a los niños, no podríamos decir que un hombre que abusa sexualmente de un niño, decir, es que yo amo tanto que no me puedo enojar. No, cuando alguien daña a lo que amamos, nosotros nos enojamos, nos sentimos indignos, nos sentimos impotentes, nosotros como seres humanos. Y en ese sentido, Dios ama de tal manera que no permite y no hay una situación en la cual lo que Él ama pueda estar en una condición y haciendo lo que Él aborrece. También esa frase, Dios te ama, pero no ama lo que haces, eso no es verdad. Dios nos aborrece porque estamos en una condición de pecado. Voy a buscar Salmo 7. Salmo 7. Aquí están, desde el Salmo 7, Salmo 7:9. Bueno, voy a leerlos desde el 8, Salmo 7:8. Dice: Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Y vean este versículo 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días. Impiedad es lo correcto, es lo contrario a la piedad. Piedad tiene que ver con una vida que honra, que es consciente de Dios, que es consciente de su omnipresencia, de su gloria, de su majestad. Y un impío es aquel que dice, Dios no existe. Para mí, Dios es... Y a veces lo peor de todo es que nosotros podemos ser personas que profesamos ser creyentes, pero que nuestra vida práctica es una vida de ateísmo, somos ateos prácticos.
A es no y teo pues es Dios, es no hay Dios. Y nosotros podemos decir somos creyentes, somos cristianos, pero no practicamos ninguna disciplina espiritual, ni oramos, ni leemos la Biblia, ni ayunamos, ni tenemos comunión con los hermanos, ni congregamos. Entonces estamos viendo una condición donde nuestro cristianismo, no sé qué tipo de cristianismo sea, o uno que no es cristianismo, evidentemente. Pero a lo que vamos es que Dios está airado con la humanidad. Cuando nosotros leemos Romanos capítulo número 2, Romanos 2, es la forma en la que Pablo presenta el Evangelio. Pablo no es un hombre que llega a ver cuántos aman, cuántos quieren recibir a Cristo en su corazón. No es un hombre que les dice, Dios te ama y tiene un hermoso plan para tu vida. Pablo primeramente en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y dice, y cuando Pablo empieza explicando el Evangelio, en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, porque la ira de Dios se va a manifestar a aquellos que han rechazado su Evangelio, han rechazado a su Hijo Jesucristo, y es en el sentido de que todos hemos pecado, el mundo está caído, nosotros estamos caídos y todos estamos en una condición de pecado, que es parte de lo que se va a profundizar en los siguientes puntos. Después de que terminamos de analizar los puntos que tienen que ver con el carácter de Dios, vamos a analizar lo que es el carácter del hombre, que básicamente ya lo estamos abordando. El hombre es incapaz de seguir a Dios. Claro, hay cosas buenas en el ser humano. Cuando yo me refiero, y ya lo hemos mencionado, depravación total, se refiere a una incapacidad de buscar a Dios. Y como les digo, tenemos algo que se llama gracia común. Podemos ser buenas personas, buenos con los hijos, en el sentido de hacer cosas buenas. Dice Jesús el Señor, que padre que le da una serpiente a su hijo o le da piedras cuando éste le pide pan. No, tendemos a hacer cosas buenas, pero esas cosas buenas que hacemos no las hacemos para la gloria de Dios, sino para una gloria propia o otros fines que no tienen que ver propiamente con Dios. La cuestión aquí, hermanos, hermanas, perdón, es que dice el siguiente versículo, bueno, el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Es decir, avanzamos más adelante en el capítulo 2 de Romanos, y Romanos 2 nos dice esto, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Dice el versículo 2, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Miren, Romanos, cuando ustedes lo lean, se van a dar cuenta que Romanos es Pablo escribiendo a la iglesia en Roma. Pablo jamás ha visitado esa iglesia. Es más, Pablo les expresa el deseo de ir a Roma y como él no conoce la iglesia, jamás ha estado allí, él se propone escribir una explicación de lo que es el Evangelio. Y dice, miren, los gentiles, los que no tenían una ley, ellos no tienen excusa porque Dios se ha revelado por medio de las cosas creadas y la creación es testigo de que Dios existe. Es por eso cuando dice que los hombres, eh, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Es decir, el hombre no tiene excusa, porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible a semejanza y imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos. El hombre adoró las cosas creadas antes del al Creador. Y Dios los entregó una mente depravada. Y vemos aquí lo que dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias o pasiones de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es donde llega el capítulo 2 y dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas que juzgas, pues lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Pablo después se dirige a los judíos, bueno, los judíos, los queos, nación que viene de Abraham y que Dios propició una forma en la cual se creara
un escenario en el cual vendría el Cristo, son peor todavía, porque ellos sí tenían una ley, ellos sí tenían una advertencia, ellos sí tenían una forma en la cual se les dice que guardaran los mandamientos, preceptos, ordenanzas del Señor y que vivían en base a ellos. Y ningún hombre pudo cumplirlos, ningún hombre pudo seguirlos a cabalidad, sino que dice que el judío también es culpable. El judío también es culpable. Un poco más atrás dice el versículo 5, pero tu dureza y por tu corazón arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice más adelante en el versículo 17, aquí tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. El judío le entregó una ley por medio de Moisés, se les dio mandamientos que encontramos en la ley en los primeros 5 libros de la Biblia. Y el judío, pues se le dijo, mira, te vas a alimentar de estas formas, vas a vivir en sociedad y vas a tener estas formas, no vas a adorar a otros dioses, tienes que tener una forma de relación donde no vas a envidiar, ni codiciar, ni desear, ni a matar a tus semejantes, sino que vas a ser un pueblo apartado para Dios, vas a ser un pueblo de reyes y sacerdotes para el Señor en esa tierra. Pero el judío no lo hace, inclusive por eso Pablo empieza diciendo, tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Entonces, esta, esta situación es lo que dice más adelante en el versículo 9, sino que es judío el que lo es en el interior. La circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra. Es decir, aquellas personas como en la época de Jesús que eran los fariseos, los sacerdotes, que se sentían con mucha dignidad, se vestían de una forma en la cual reflejaban que tenían personas piadosas, buenas, íntegras, que daban a los necesitados, era solamente apariencia. Entonces, el resumen de esto es que lo que dice en el versículo 3:9, fíjense lo que dice. Recuerden, Pablo está diciendo que vendrá el juicio de Dios. Por ejemplo, en el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En el versículo 5, pero por tu dureza de corazón, no arrepentido, tesoras para ti mi ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El evangelio prácticamente es en esencia, y vamos a seguir ampliándolo, pero es Dios juzgará al mundo y lo hará con justicia. Dios juzgará al mundo y lo hará con justicia. Recuerden, Dios es justo, es santo y es amor. Pero su justicia no va en contra de su amor. Así que como, por cuanto Él es amor, Él juzgará al mundo. Nosotros somos personas que estábamos perdidas. Y el ser humano está perdido en sus pecados, en sus delitos, porque adora otras cosas que no son Dios. El judío, que se supondría tendría que tener más entendimiento, no adora a Dios, sino que se jacta en su reputación, en su vanagloria. Y al final de cuentas, lo que dice Pablo, que pues, en el versículo número 3:9, somos mejores que ellos. En ninguna manera, dice, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Judíos pecaron, muerte. Gentiles pecaron, muerte. Oigan esto. Como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando nosotros entendemos todo lo que está diciendo aquí Pablo y lo que la Biblia afirma es que otra vez Dios juzgará al mundo, yo soy culpable porque mi condición es de pecado y yo soy merecedor del justo juicio de Dios. Cuando Él venga y extermine a la humanidad, lo hará con justicia, porque Él es justo, porque el hombre ha pecado. Pero ahora, aparte de la ley, dice más adelante, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas.
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, tanto judíos están fritos y tanto gentiles y otros países están fritos. ¿Por qué? Porque pecaron y no hay nada que los pueda justificar a menos que, y es aquí el glorioso mensaje del Evangelio, que aquellos que la ley nos decía acerca del Mesías y los profetas nos hablaban acerca del Mesías, del Cristo. Y cuando este Mesías aparece, aparece siendo un hombre justo, íntegro y apartado de todos los pecados. Un hombre que en su condición humana, porque entendemos que es Dios, fue y murió por nosotros. Y vemos que dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, de tal manera que nosotros recibimos una justificación. Cuando yo vengo en arrepentimiento y fe a Jesucristo y Él, yo veo su obra, yo veo, porque sí soy salvo por obras, pero no por las mías, sino por las obras de Cristo. Es una imputación de su gloria y mi inmundicia pasa a Él y la inmundicia que era mía ya fue juzgada en la cruz. Hermanos, cuando nosotros vemos a Jesús en la cruz del Calvario y está muriendo y ha padecido, y ha sido azotado, y ha sido golpeado, y ha sido humillado, no está siendo humillado por los romanos, ni por los judíos, ni es que tampoco Satanás ganó la batalla y Satanás está contento. No, eso no es así. Satanás ahí no tiene parte. Es el Padre que como juez justo está ejerciendo justicia sobre la humanidad. Y es su propio Hijo el que está atribuyendo sobre sí ese castigo, porque Él se coloca ahí como el que va a recibir el castigo como un chivo expiatorio, el que recibe la culpa, y es el Padre ejerciendo su ira sobre su propio Hijo, de tal manera que todo aquel que en Él creyere será salvo. ¿Por qué? Porque Él ha pagado el precio, Él ha muerto en la cruz y ha sido derramada su sangre y se ha entregado como un sacrificio. Recuerden que en el Antiguo Testamento hacían sacrificios y el corderito que era guardado durante un año y era perfecto, era macho, era llevado al sacrificio y el judío había pecado y era una transferencia de pecados hacia el cordero y una justicia y la perfección transferidas a mí. Entonces la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Como dice Romanos 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia, por su gracia, por la gracia de Cristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es Cristo la solución y hay la importancia de comunicar a las personas el Evangelio, porque Dios está airado con la humanidad, con su pecado y con la actitud que el ser humano ha caminado y camina hoy en día. Y por eso mismo, yo sé que mi hijo, mi vecino, mi tío, mi papá va, camina al infierno y al camino y al juicio justo de Dios, y por ende mismo, yo soy una persona que le comunico el evangelio y le digo, no vayas más por ese camino, arrepiéntete de tus pecados, el camino en el que llevas te va a llevar a la muerte, a la condenación eterna. Dios es justo y ejercerá justicia, pero por cuanto amó a la humanidad, ha dado a su propio Hijo para que todos los que recurran a este recurso, a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, puedan venir a salvación y a esperanza por medio de Él. Entonces, Romanos nos los muestra bastante claro, pero otra vez el énfasis es entender primeramente las malas noticias para que las buenas noticias cobren sentido. Las personas cuando no se les habla de su condición, pues ellas dicen, pero yo qué mal he hecho, yo por qué me voy a arrepentir, yo soy buena gente. Yo ayudo a los necesitados. Yo le doy a mis parientes. No sé si conozcan gente que siempre dicen eso mismo. No, a mí me gusta ayudar, a mí me gusta dar, a mí me gusta, pues, ayudar. Y en su propio concepto se sienten buenas personas. No, yo no he robado. Yo no he, yo soy fiel a mi esposa. Pero la Biblia afirma que todos hemos pecado. Y este hombre o esta mujer que vive en una correcta forma de vida, no la vive por así, no la vive, perdón, para Cristo, vive para sí mismo. Eso es una forma en la cual no vivimos para la gloria de Dios. Es en ese énfasis donde vemos su justicia, su amor y su misericordia. No sé, hermanas, si hasta este momento tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano.
¿No tienen preguntas? ¿O algo que quieran comentar? También, precisamente pregunta. Ninguna, hermano. Sí, hermana Dulce, gracias. Cuando nosotros explicamos el Evangelio, y primeramente les explicamos a las personas que Dios es amor, que Dios es justo y que Dios es santo, las personas pueden crear en sí mismos o nosotros mismos un criterio y un entendimiento de quién es Dios. Y entonces podemos proceder a hablarles de su condición humana. Entonces, por eso es mismo que este librito nos sirve como una guía para ir llevando a las personas punto por punto y diciéndoles acerca del amor, realmente justicia y santidad de Dios. Y en esa naturaleza de Dios mismo, o en esos atributos que él es, quién es, podemos entender que Dios entonces ejercerá justicia, pero no lo hace porque sea injusto, porque sea malo, o porque sea el Dios del Antiguo Testamento, uno diferente al del Nuevo Testamento, sino que podemos llevar a las personas a entender. Y claro, no precisamente de una forma que pueda ser así como que metódica, sino que de forma natural muchas veces nosotros podemos, por ejemplo, sentarnos con un familiar, decirle, oye, me gustaría, mira, tengo este librito, tengo este material, algo que me gustaría llevar contigo, un discipulado bíblico, y me gustaría hablarte acerca de Dios, de su amor, pero también fíjate que Dios es santo y que Dios es justo. Entonces, ir llevando a las personas en base a esta palabra, de tal manera que las personas pueden ir recibiendo este mensaje, que es propiamente el mensaje del Evangelio. Cuando ustedes ven a Jesucristo en los Evangelios, Jesucristo llegaba diciendo arrepiéntanse, creed al Evangelio. Juan el Bautista les decía arrepiéntanse, él todavía les decía generación de víboras, hipócritas. ¿Quién les enseñó a acumular ira para el día del juicio? Eh, Pedro, cuando en el día del Pentecostés él predica acerca de que mataron al Cristo y que él era así, había sido predeterminado por el Señor de gloria. Y entonces estos varones, después de la prédica de Pedro, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro, varones, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. La predicación de Pablo también es llevada a la gente al arrepentimiento. Todo lo que tiene que ver en cuanto al Evangelio es primeramente llevar a la gente al arrepentimiento o llamarles al arrepentimiento. ¿Por qué arrepentimiento? Porque arrepentimiento es un cambio de mente. Cuando las personas reaccionamos o somos iluminadas, en este caso sabemos por el Espíritu Santo, y tenemos esa capacidad de recurrir urgentemente al Señor. Y siempre les pongo el ejemplo del ladrón de la cruz, en el cual este ladrón primeramente reconoce que él merece el castigo de la cruz, porque dice este hombre, se refiere a Jesús, es inocente. Nosotros, refiriéndonos al otro ladrón, merecemos este castigo. Porque la cruz era una forma de tortura terrible. Y luego dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Dos cosas, arrepentimiento y fe en Jesucristo. Que es lo que nos está diciendo aquí Romanos 3:22, porque la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Su justicia le llevó a brindar y colocar a su Hijo Jesucristo como aquel que se atribuía todos los castigos que mereceríamos nosotros y hacernos propicios a el Padre. De tal manera que, así como Isaías, cuando se presentó delante de esa visión y pensó, dijo, estoy frito, ese carbón encendido, pero que ahora para nosotros es ese hermoso Jesucristo, Señor y Dios, es el que nos purifica y ya no somos fulminados, sino somos aceptos delante del Padre. En pocas palabras, es parte o es lo que es el Evangelio, pero lo vamos a ir detallando más puntos. Pero, hermana Ana, me gustaría que me explicara, o bueno, que me comentara si ha entendido los puntos o cómo podemos comenzar predicando el Evangelio a una persona, partiendo del hecho mismo de que ella entienda quién es Dios.
Hermana, si está ahí o si no, pregunto a alguien más. Hermana Tere, ¿me escucha? Sí, hermano. Los puntos que hemos visto, ¿sí han quedado claros? Sí, hermano, lo que usted dice de, de que cómo vamos a predicar el evangelio, diciéndole a la gente que Dios es nuestro creador y por su compasión nos entregó a su Hijo para que por medio de él fuéramos aceptos y nos salváramos. Bien, hermano. Bueno, nuestra hermana Ana, yo creo que ahorita no puede hablar, pero sí, la otra hermana Ana, ¿quiere tomar participación? Perdón, hermano, es que creo que mi teléfono ya está fallando y cada vez que quiero desbloquearlo, me voy, se pierde. Perdón, pero sí lo escucho. Sí, hermana, adelante. Eh, pues para mí sabe usted que todo esto es nuevo, ¿no? Yo estoy sorprendida y ahorita con tanta información que nos dio, la verdad estoy muy, muy satisfecha, ¿no? Por conocer esta parte, ¿no? Y yo en lo personal, hablo por mí, ruego a Dios que ponga realmente en mi corazón, ¿no? Esa convicción de poder hablar, porque a veces es un tanto difícil, ¿no? Bueno, usted sabe nuestra condición con el medio en que nos rodeamos, ¿no? Que todavía hay esas fortalezas. Entonces, yo sí siento que yo, mi persona, es lo que tengo que trabajar, ¿no? Primero, ponerme yo en oración para cuando yo pueda hablar o hablar de esta parte, ¿no? No sea yo juzgada y no entre yo en esa controversia, ¿no? Porque normalmente es lo que pasa, siempre es como que el ataque o ¿cómo le pudiera pues yo explicar, ¿no? O no sé si me doy a entender en esa parte, ¿no? Que siempre, cada vez que queremos hablar de Dios, siempre nos, como que nos devuelve diciendo es que tú eres esto, tú eres lo otro, o sea, todos somos seres humanos, ¿no? Y como dice, todos tenemos nuestra naturaleza pecaminosa. Aquí la diferencia es el querer marcar la diferencia, el querer ser diferentes, ¿no? El salir de donde habíamos estado, el avanzar principalmente pues en las obras y en las cosas de Dios, ¿no? En su palabra principalmente, en nutrirnos de ella, en conocerlo, y no solo basta con ya te hablé de Dios, y como decían otras clases, ¿no? Es constante, no nada más es ir y ya te prediqué, o ya te hablé, o ya te platiqué, y lo dejamos a la y se va. Si no es seguir es una secuencia, es no dejar al hermano o a la persona, ¿no? Que vea también ese amor de Dios por medio de nosotros, que también se refleje en nosotros, ¿no? Ese amor de Dios y esa bondad, y creo que es un trabajo de todos los días, ¿no? El estarnos, pues ahora sí que llenándonos de su palabra, que es algo que yo en mi corazón deseo mucho, ¿no? Que es mi pan de vida, y que yo necesito pasar más tiempo en la presencia de Dios, necesito más leer, necesito más oración, ¿no? Y se lo digo honestamente, pero todo lo que ha dicho hermano, la verdad es muy, muy edificante, muy gratificante, y yo pido a Dios y ruego a Él que ponga en mi corazón, ¿no? Esa parte, esa convicción, ¿no? Tanto del querer como el hacer, para que yo pueda avanzar y para que yo realmente pueda hablar de él, ¿no? Perder hasta cierto modo, es miedo, a lo mejor temor, no sé, de ser rechazada, pudiera ser esa parte, hermano. Así que, pues, con sus oraciones y Dios es el que tiene todo bajo control, hermano. Gracias. Bueno, gracias a Dios. Ahorita lo que hemos estado trabajando es para que podamos entender el Evangelio y, claro, poder compartirlo. Pero después vamos a ir trabajando otros aspectos que nos van a ir dando eh, el valor, principalmente la oración, el versículo que leía hace rato, con el cual iniciamos nuestra oración.
el de, el de Colosenses 4, donde Pablo pide, efectivamente está pidiendo oración a los hermanos y les pide que oren por él. Es Colosenses 4. Vamos a terminar con este versículo. Dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Luego dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vamos a orar para terminar. Padre, te agradezco, Señor, y así conforme nos has permitido llevar este tiempo, Señor, te ruego que esta oración final y petición de Pablo también sea nuestra oración, Señor, pidiendo que oremos como hermanos unos por otros, mis hermanas, nosotros por ellos, mi Señor, y suplicándote, Señor, que Padre mío, nos abras puertas para la predicación de tu palabra. Las almas que tú has determinado en gracia y conforme a tu misericordia que vengan a la fe, nos permitas a nosotros ser instrumentos, Señor, para poder predicar. Sé que como hemos expresado, puede haber temor, puede haber duda, puede haber inseguridad, pero en ese momento infúndenos de tu gracia, de tu amor, de tu valor, de la palabra, mi Señor, de tal manera que seas tú abriendo la mente y el corazón de las personas, lo que hemos considerado en esta mañana, Señor, respecto a tu persona, a tu gloria, a tu amor, a tu santidad y a tu justicia. Permite que sea claramente en nuestras mentes, mi Señor, de tal manera que también lo podamos comunicar de esa manera, mi Dios. Y que cuando al abrir nuestra boca, mi Señor, podamos predicar con sabiduría, con integridad, con conocimiento de tu palabra, con valor, con compasión, Dios mío. Y también, Padre mío, lo hagamos bien, Padre mío. Danos sabiduría para andar sabiamente con las personas, para hacer buen testimonio de ellos, mi Señor. Sé que muchas veces somos bastante señalados, vistos por ser creyentes, pero te ruego, mi Señor, danos la capacidad de tener un buen testimonio y ganarlos, mi Señor, a causa también de nuestras buenas obras, pues tu palabra dice que no una lámpara no es colocada en un cajón o debajo de la cama para que sean ocultos, sino que es colocada en alto para que todos vean las buenas obras y glorifiquen a Dios nuestro Padre que está en los cielos. Padre, te lo pedimos, mi Señor. De igual manera que nuestras palabras, siempre como termina este versículo, sean llenas de gracia, sean sazonadas, Dios mío, con sal, y para que cada persona le respondamos como debe ser. Te lo pido, mi Señor, y gracias por este tiempo que nos has concedido, y mis hermanas, sean bendición sus vidas y sean ricamente bendecidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, mi Señor. Amén. Bendiciones, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su tiempo.